Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia ¿Cómo mejorar el desempeño del talento humano? Una aproximación disruptiva, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM, con el apoyo de los ingenieros Carlos Botero y Juan Carlos López, quienes nos acompañan el día de hoy. Nos brindarán una breve presentación de su perfil profesional y nos guiarán durante esta charla. Recuerden que en el chat pueden ir registrando sus dudas o comentarios para exponerlas durante la conferencia a los ingenieros. Bueno, en este momento, antes de dar inicio, deseo, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí. Correcto, Sandra, la vemos. Bueno, entonces en este momento quiero presentarles uno de nuestros servicios que es el Centro de Información Laboral. Es nuestra plataforma CIL, es un espacio que proporciona una valiosa conexión entre las empresas y los miembros de la Asociación Colombiana de Ingenieros, permitiéndoles publicar ofertas de empleo y explorar oportunidades laborales en el campo de la ingeniería a nivel nacional e internacional. Si desean tener información adicional, pueden visitarnos a través de nuestro portal web www.asiem.org o dirigirse a la sección Servicios al Ingeniero y hacer clic en botón de Centro de Información Laboral. Entonces, en este momento también les voy a hablar de nuestro espacio coworking. Entonces, el espacio de coworking es un nuevo espacio que ASIEM tiene para todos nuestros ingenieros afiliados, donde pueden desarrollar actividades académicas, laborales, profesionales y de negocios. Este espacio de coworking que ha ubicado en nuestras instalaciones de ASIEM en la calle 70, número 910. Recuerden que todos los ingenieros afiliados están invitados a nuestra asociación para hacer uso de este espacio que tienen para ustedes. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el enlace que voy a dejar a través del chat para que puedan como tal invitar a todos sus conocidos, ingenieros que estén interesados en participar en esta conferencia el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a dar como tal paso a nuestros ingenieros para que puedan presentar como tal la conferencia. Adelante, ingenieros. Muchas gracias, Sandra. Voy a compartir mi pantalla. Quisiera que me confirmaran si pueden ver mi pantalla y si pueden escucharme bien. Perfecto, ingeniero. Vemos su pantalla muy bien y lo escuchamos perfectamente. ¿Estás viendo mi presentación? Porque yo no la puedo ver aquí en la... Sí, señor, la estamos viendo perfectamente. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. La invitación de la Asociación Colombiana de Ingenieros es para nosotros un honor. Vamos a hablar de cómo mejorar el desempeño del talento humano a través de combinar la psicología organizacional y la ingeniería. Entonces, la audiencia nos parece muy interesante y la idea entonces es que vamos a dividir la conversación en 4 partes. Primero les vamos a hablar de quiénes somos muy brevemente, Carlos y yo, y la organización que yo lidero. Después vamos a hablar por qué es importante el tema del error humano en el desempeño del talento humano. Y posteriormente vamos a mostrarles casos de estudio específicos en los cuales nosotros hemos logrado mejorar el desempeño del talento humano haciendo mediciones estadísticamente significativas con un modelo disruptivo, con un modelo realmente novedoso. Finalmente vamos a abrir para preguntas y respuestas. Esperamos que la conversación o digamos que la presentación dure como unos 40 minutos aproximadamente para poder tener tiempo de escuchar sus preguntas y sus respuestas. Al final también vamos a colocar un código QR para que ustedes nos puedan dar su retroalimentación sobre el tema y si quieren continuar la conversación con nosotros, pues de eso se trata. Entonces, sin más preámbulos, y gracias Sandra y gracias nuevamente a la asociación. ¿Quién es López Performance Solutions? Nosotros somos una compañía de consultoría a la que le gusta que nuestros clientes nos vean como una organización parada en la intersección entre la ciencia y la práctica. Lo que nosotros hemos hecho es que combinamos muchos años de experiencia profesional que tenemos
yo y mis asociados, con conocimientos científicos, con estudios que hemos hecho académicos sobre la ciencia de la psicología organizacional. Y combinando esos dos elementos, le ofrecemos a la industria soluciones pragmáticas que le permitan mejorar el desempeño del talento humano. Ya más adelante iremos un poco más en detalle. López Performance Solutions es una compañía socialmente responsable. Estamos auditados y certificados por el B Corporate de Londres sobre nuestras prácticas de responsabilidad social y estamos asociados, somos socios o miembros activos de Human Performance en Oil and Gas y de la International Association de Drilling Contractors, de contratistas de perforación. Mi nombre es Juan Carlos López, yo soy bogotano, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo 2 especializaciones en ciencia del comportamiento, una en la Universidad de Nevada y otra en la Universidad de Harvard. Y más recientemente hice el programa de maestría de 3 años en psicología industrial y organizacional en la Universidad de Harvard, en donde obtuve un reconocimiento por el rendimiento académico. Eso en cuanto a las credenciales académicas. En cuanto a mi experiencia laboral, tengo 34 años en la industria petrolera. Al principio trabajé como contratista en Ecopetrol, después con la compañía Chevron en los Llanos Orientales y después en 10 diferentes países con la compañía Schlumberger, que es la compañía de servicios petroleros más grande del mundo. Ahí hice 5 vicepresidencias de operaciones, de seguridad industrial, de integridad operacional y entre otras cosas, pues fui el experto de ciencia del comportamiento para toda la organización a nivel global y de ahí salió esta pasión por el talento de la gente y cómo podemos de una forma ingenieril usar la psicología industrial. Ese soy yo. Me gustaría presentarles al ingeniero Carlos Botero, asociado de López. Carlitos. Carlos. Ingeniero, ¿no le escuchamos? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes acompañándolos y de verdad que pues estamos muy satisfechos de poder llevar adelante esta presentación y esta conversación que vamos a llevar a cabo con ustedes. Gracias a CIEM por la invitación de nuevo. Yo soy Carlos Botero, soy el gerente de López Colombia, soy ingeniero de petróleos de formación y tengo una maestría en gerencia de proyectos en la Universidad Javeriana y una especialización en liderazgo y gestión estratégica en la Universidad de los Andes y un diplomado en comportamiento para mejorar las organizaciones también de la Universidad de los Andes. Tengo 33 años trabajando en la industria de oil and gas en diferentes continentes, en Sudamérica, en Estados Unidos y en Medio Oriente. Y he trabajado en compañías como Occidental Petroleum, en Petrominerales, en Frontera y actualmente asociado de López Performance Solutions. Gracias, Carlitos. Entonces, bueno, eso es quiénes somos nosotros. Ahora hablemos un poco del talento humano y cómo es esa cosa de combinar la psicología con la ingeniería, cómo se come eso. Entonces, primero, ¿por qué? ¿Por qué es importante hablar del impacto del error humano en nuestros negocios? Grandes tragedias en las diferentes industrias nos han mostrado que el error humano está involucrado en cerca del 85% de los incidentes, los más graves y también los más sencillos, ¿sí? Hay un estudio de la Comisión Europea de hace algunos años, de un profesor Mana, que hizo un análisis de megadata en donde pudo determinar que, como lo mencionaba anteriormente, de cada 100 incidentes en industrias de alto riesgo, 85 tienen que ver con el error humano, con alguna persona que involuntariamente hizo algo que no era la decisión más adecuada en ese momento. Entonces, digamos que este es el estudio al cual me estaba refiriendo y esto es transversal, es decir, nosotros pues tenemos mucha experiencia en la industria petrolera, pero realmente en la industria de la aviación,
en la marítima, en la química, en la nuclear, en la medicina, se ha detectado pues que el error humano es el gran reto en este momento. Las organizaciones, sobre todo las de alto impacto, los de alto riesgo, han desarrollado en los últimos 20 años sus sistemas de gestión, sus procedimientos, sus sistemas de competencias, de aseguramiento de competencias, pero al final del día, la mayoría de las pérdidas que se están generando ahora tienen que ver con el error humano. Entonces, pensemos un poquito cómo tomamos decisiones. Aquí quiero referirme a un estudio del profesor Daniel Kahneman, que es el primer psicólogo que se ganó el premio Nobel de Economía, un psicólogo ganándose un premio Nobel de Economía súper interesante. Y él en sus investigaciones demostró que el cerebro humano, nuestro cerebro, funciona en dos velocidades, como en dos sistemas. En el sistema 1, que es un sistema intuitivo, rápido, que necesita poco esfuerzo, que podríamos decir que funciona en automático. Y cuando yo me levanto por la mañana, pues no necesariamente tengo que pensar cómo me lavo los dientes o cómo me ducho. Esa es una rutina que yo ya adquirí y mi cerebro me permite trasegar por la vida sin necesidad de hacer mucho esfuerzo porque el cerebro está diseñado pues para ahorrar energía. Y entonces en el sistema 1 pues tomamos muchas decisiones desde el sistema 1 y eso no es bueno o malo. El tema es cuáles decisiones y en qué momentos tomamos decisiones desde el sistema 1, que es básicamente intuitivo, rápido y necesita poco esfuerzo. Hay otro sistema que es el sistema 2, que es un sistema más lento, que requiere esfuerzo y que es más lógico. Entonces, el sistema 2 es aquel que debemos utilizar cuando tenemos que tomar decisiones importantes o llegamos a puntos críticos de nuestra operación y ahí entonces enganchamos ese sistema 2 que me permite tomar decisiones más efectivas, de mayor eficiencia, porque estoy utilizando la lógica, ¿cierto? Aquí hay un par de ejemplos de sistema 1 y sistema 2. El muchacho de la izquierda pues está lavando esos platos a toda velocidad y seguramente cuando él empezó, cuando lo contrataron por primera vez, pues no tenía ese nivel de habilidad, pero poco a poco fue desarrollando la habilidad hasta que en este momento creo que estarán de acuerdo en que hace el trabajo con mucha eficiencia y con poco esfuerzo, es decir, es un ejemplo muy claro del sistema 1. En tanto que a la derecha ustedes ven un ajedrecista que está tomando un respiro. ¿Por qué? Porque ese juego requiere una utilización muy frecuente del sistema 2. Es decir, yo a través de mi cerebro engancho el sistema 2 para anticipar no solamente mi jugada, sino las jugadas del otro. Entonces, espero que hayan visto cómo Kahneman descubrió esa característica de nuestro cerebro y más adelante vamos a ver con ejemplos concretos cómo utilizar esto para que las personas cometan menos errores y sean más eficientes en la ejecución de su trabajo. Muy bien, yo quisiera que en el chat ustedes, asistentes, colocaran ¿cuántas decisiones creen ustedes que se toman desde el sistema 1? Un ser humano promedio, ¿cuántas decisiones toma en un día? De 100 decisiones que toma, ¿cuántas las toma desde el sistema 1 y cuántas desde el sistema 2? Y me voy a detener aquí unos 30 segundos para esperar a que ustedes escriban en el chat cuál es su respuesta. Después les voy a mostrar la respuesta a ver si se sorprenden. Muy bien. Entonces el profesor Kahneman demostró que en promedio un ser humano de 100 decisiones que toma en un día, 95 las toman desde el sistema 1. Es un sistema, como decíamos anteriormente, intuitivo, automático, que solamente usa la experiencia, pero no necesariamente tiene en cuenta las condiciones del entorno para tomar las decisiones. La mayoría de los errores humanos ocurren cuando utilizamos el sistema 1. Eso es lo que Kahneman trajo desde el punto de vista económico, pero aplicable realmente a todas las actividades que ejecutamos como seres humanos. Entonces ahora pensemos cómo cometemos errores. Yo llego y me enfrento a una situación, yo tengo un modelo mental,
Un modelo mental es cómo explico la realidad solamente con base en mi experiencia, sin alimentar esa realidad con datos que me está proporcionando el entorno. Si yo salto de mi modelo mental a la toma de decisiones directamente y de ahí actúo, mido mi desempeño y retroalimento mi modelo mental, es más probable que yo cometa errores. Por eso, y aquí me voy a referir a otra autora que nosotros utilizamos en nuestras investigaciones, que es la doctora Mika Ensley. Ella desarrolló este modelo que lo que dice es que para evitar los errores, el ser humano puede complementar la experiencia, los modelos mentales, con la conciencia de la situación. Y ella propone 3 niveles de conciencia situacional. En el primero, uno atiende qué está pasando en el entorno. Es decir, uno toma del entorno la información que es más relevante cada segundo. Esto es un aspecto dinámico. En el nivel 2, de esa información que yo tomé, yo hago una interpretación, es decir, comprendo qué está pasando. Y en el nivel 3, yo veo qué alternativas tengo para antes de tomar una decisión. La decisión no es parte de la conciencia situacional, pero es una consecuencia de la conciencia situacional. Entonces, en el nivel 3 yo anticipo para dónde va la situación y tengamos en cuenta que el cerebro humano está cableado para anticipar solamente una cosa. Y esa cosa normalmente es la línea de menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque el cerebro pues está diseñado para ahorrarnos esfuerzo. Uno puede educar su cerebro, esa es la buena noticia, que uno puede educar su cerebro para que en situaciones críticas, en situaciones importantes de mi operación o de mi vida, yo vaya al nivel 3 y anticipe 2 o 3 escenarios de manera que no me vaya por la ruta del menor esfuerzo, sino me vaya por la ruta del menor riesgo. Y de esa manera incremento yo la calidad de mi toma de decisiones y cometo menos errores. Esa es básicamente la teoría que yo quería compartir con ustedes, que queríamos mostrarles como preámbulo de el por qué es importante para el tema del desempeño del talento humano manejar el error y ver qué herramientas existen en la ciencia para ayudarle al ser humano y a los equipos de trabajo a tener un mejor desempeño. Ahora quisiera darle la palabra al ingeniero Carlos Botero para que nos cuente él cómo hacerlo, cómo es que nosotros hemos diseñado un modelo disruptivo que permite de una manera holística mejorar el desempeño de la gente por convicción y no por imposición. Carlos, ¿quieres tomar la palabra? Y si quieres me vas diciendo y yo voy adelantando las láminas, ¿vale? Perfecto, listo, Juan, gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Muy bien. Entonces, básicamente, vamos a contarles un poco cómo lo hacemos. Cómo estos temas, digamos, que ha introducido Juan desde la psicología organizacional y la ingeniería, pues nos permiten aterrizar esos conceptos con estos 3 elementos, digamos, que nosotros trabajamos. Y hemos usado el ejemplo del puente como un ejemplo, digamos, marco para hacerlo un poco más entendible. Nuestro primer producto se llama Liderazgo con Propósito. Este es un producto que está inspirado en un autor que se llama Simon Sinek, que tiene un libro extraordinario que se llama Los líderes comen de último. Y básicamente el fundamento teórico está todo soportado en trabajo para ti. Es decir, tú no trabajas para mí, sino que yo trabajo para ti. Ya vamos a detallar un poco cómo es que hacemos este liderazgo con propósito. El otro, y este es como el marco que encierra todo ese puente. El otro gran elemento con el que trabajamos es conciencia situacional. La conciencia situacional es cómo manejo mi riesgo dinámico. Digamos, en el área de ingeniería nosotros estamos muy acostumbrados a atender el riesgo estático. Hacemos análisis seguros de trabajo, hacemos identificación de riesgos y peligros, etcétera, pero todos le apuntan a riesgo estático.
Nuestra aproximación en este caso se refiere a cómo manejar ese riesgo dinámico, es decir, cómo una vez yo he identificado esos riesgos y peligros y me enfrento a la situación, me voy a hacer el trabajo, es cómo manejo ese riesgo dinámico, cómo las condiciones cambiaron y yo soy capaz individualmente de manejar el riesgo dinámico. Y el tercer elemento es la ingeniería del desempeño humano, y ese es como los dos grandes pilares, digamos, de este puente. Es un producto, digamos, que le apunta a la seguridad de procesos fundamentalmente. Y lo que pretendemos es seguir los procedimientos porque creemos en ellos, básicamente. Ahora, digamos, lo que queremos mostrar aquí un poco es la diferencia entre actitud y comportamiento. Todas nuestras aplicaciones son comportamentales. El liderazgo con propósito, la conciencia situacional, la ingeniería del desempeño humano son fundamentalmente comportamentales. Y aquí traemos esto porque creemos que hay una diferencia fundamental entre la actitud y los comportamientos. Cuando yo digo que una persona es inspiradora, pues para Juan puede ser inspiradora, pero para mí no. Y digamos que es un poco difícil y complejo poder medir si ese elemento inspirador puede ser o no medible. Posiblemente sea posible, pero es muy difícil. O sea que la actitud es un poco más como lo que tiene que ver con sentimientos y con pensamientos. Pero si por el otro lado lo miramos desde el lado de los comportamientos y volvemos al mismo ejemplo de inspirador, y más bien en lugar de decir es inspirador o no, es qué hace para ser inspirador. Es que él en las reuniones quincenales me recuerda la visión de la compañía. Eso es un comportamiento observable y medible. Es una acción, es un verbo. Y repito, es observable y medible. Observable y medible. Yo puedo ver si esa persona cada 15 días está recordando la visión o no. Yo lo puedo medir, básicamente, y lo puedo observar. Entonces es la gran diferencia entre actitud y comportamiento. Y repito, hacemos esta claridad porque todas nuestras aplicaciones son fundamentalmente comportamentales. Muy bien, vamos con el primer producto nuestro que se llama Liderando con Propósito, nuestra primera solución. Como les decía, inspirados en Simon Sinek, yo trabajo para ti. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, nosotros hacemos o nos soportamos, digamos, en los doctores Bossi y Abolio, quienes desarrollaron un modelo de liderazgo que se basa en 3 estilos de liderazgo: el liderazgo pasivo, el liderazgo transaccional y el liderazgo transformacional. En este modelo de liderazgo, básicamente, lo que pretenden los doctores Bossi y Abolio es que las personas logren moverse del liderazgo pasivo a un liderazgo transformacional. Ya vamos a ver un detalle un poquito más. Pero ¿cómo hacemos eso? Entonces, nosotros, los doctores Bossi y Abolio, proveen este cuestionario multifactor de liderazgo. Las personas lo toman individualmente y de ahí se genera un reporte, que es el reporte, digamos, que nosotros utilizamos para acompañar a las personas individualmente en sesiones individuales y confidenciales, 5 sesiones, para poder encontrar con esas personas qué comportamientos van a asumir que le permitan ser o transformarse o aproximarse al líder transformacional, digamos, que se quiere ser. Después nuevamente de esas 5 sesiones, volvemos nuevamente a tomar el cuestionario multifactor de liderazgo. Es el mismo que utilizamos antes de las 5 sesiones y con eso, digamos, somos capaces de medir si efectivamente en la persona estas sesiones de coaching individuales y confidenciales tuvieron un efecto significativo en la persona para moverlo de un liderazgo desde lo pasivo a lo transformacional o desde lo transaccional a lo transformacional.
Este es un ejemplo de una compañía con la que hemos trabajado. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los tres tipos de liderazgo: el liderazgo transformacional, el liderazgo transaccional y el liderazgo pasivo evasivo. En las barras se encuentra cómo fue la calificación antes de los participantes en las barras azules, y en las barras naranjas cómo fue la calificación después que tomaron las sesiones individuales y confidenciales. Entonces, fíjense que lo más notable, digamos, aquí es que hay un aumento importante de los participantes en la adopción del liderazgo transformacional y transaccional, tal como se observa en las barras naranjas. Y por otro lado, hay una disminución en el liderazgo pasivo evasivo, que es en últimas, digamos, lo que pretendemos lograr. De igual manera, los doctores, cuando combinan el liderazgo transformacional y transaccional, definen ciertas características que hacen más efectivo a un líder. Y lo que observamos aquí es que nuevamente la barra naranja está por encima del azul, es decir, el antes, con el que medimos la efectividad del liderazgo, y después en la barra naranja, cuando medimos la efectividad del liderazgo, es mayor la barra naranja. También nos ocupa que el método en sí mismo, pues podamos medir la desviación estándar para asegurar que haya significancia estadística. Y si ustedes ven en la línea continua naranja, pues lo que se observa es que efectivamente, en términos de efectividad del liderazgo y en general del liderazgo transformacional y transaccional, hay un aumento en la desviación estándar. Es decir, los líderes ahora se comportan de una manera más unificada alrededor de ciertos comportamientos que queremos ver en los líderes, en líderes transformacionales y líderes transaccionales. Carlos, solo para aclarar, hay una reducción en la desviación estándar, lo que quiere decir que los líderes, sí, que son más consistentes hoy en día como líderes transformacionales, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces ya hemos hablado de liderazgo con propósito, trabajo para ti, y este es el que yo les decía que es como el marco de este puente, el que nos arropa toda la estructura. Vamos entonces ahora a hablar un poco sobre conciencia situacional. En la conciencia situacional, este concepto, como lo decía Juan, básicamente es un concepto desarrollado por la doctora Mika Ensley, quien fue piloto de guerra de la Fuerza Aérea Americana y ha trabajado por muchos años con las industrias de la aviación para desarrollar el tema de conciencia situacional. Posiblemente es una de las personas más versadas en conciencia situacional del mundo. Pero básicamente nosotros lo que hemos hecho es, a partir de la teoría y de todas las contribuciones teóricas de la doctora, hemos hecho una adaptación para poder transmitir el concepto de conciencia situacional dentro de la ingeniería. Y básicamente, ¿cómo lo hacemos? Nosotros hacemos una medición SAGAT. SAGAT es un acróstico en inglés que significa Situational Awareness Global Assessment Technique, técnica de evaluación de la conciencia situacional, técnica de evaluación global de la conciencia situacional. Lo que hacemos entonces es, inicialmente, medimos los niveles de la conciencia situacional de la persona. Después de eso, nos vamos a hacer unas sesiones andragógicas de entrenamiento. Y resalto la palabra andragógica porque aquí son unos talleres diseñados para los adultos. La andragogía es la educación para los adultos, la pedagogía es la educación para los niños. Los adultos aprendemos de una manera distinta de cómo lo aprenden los niños. Los adultos necesitan que haya más participación, necesitan interacción, es decir, una serie de elementos que hacen que sea completamente distinto los entrenamientos para las personas mayores y para niños. Y además de esas sesiones andragógicas de entrenamiento, también hacemos casos de estudio y simulaciones de manera que nosotros podamos llevar la realidad a la sala. Después de estas sesiones,
volvemos nuevamente a hacer una medición SAGAT de la conciencia situacional, individualmente. Y en esencia lo que terminamos viendo es cuál es el nivel de competencia de las personas antes de tomar esas sesiones andragógicas, más los casos de estudio y las simulaciones, y cuál es el efecto después. Y este es más o menos cómo medimos la mejora. Esto es como luce un reporte, digamos, para uno de los asistentes. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay tres bloques de barras. Para cada uno de los elementos de la conciencia situacional tiene tres elementos: el atienda, el comprenda y el anticipo. Y lo que observamos aquí es que antes de tomar el entrenamiento, digamos, una persona tuvo una calificación en el atienda del 2.8 y después de tomarlo, el entrenamiento mejoró su competencia en el atienda y pasó a 3.4. De igual manera, en el comprenda pasó de 2.8 a 3.6 y en el anticipo pasó de 2.5 a 3.3. Entonces, un nuevo concepto aquí. Hay tres elementos de la conciencia situacional que son el atienda, el comprenda y el anticipo. Y esos son los elementos de la conciencia situacional que nosotros medimos y reforzamos, digamos, a través de nuestros talleres. Y esto es para generar impacto en el negocio. O sea, bueno, sí, chévere que lo midan y chévere que hayan mejorado, pero esto cómo se ve en el negocio. Y esta es una compañía, un cliente nuestro, con el cual comenzamos a trabajar desde el año 2022. Y digamos, este es el análisis de los incidentes de la compañía desde el 2017 hasta el 2024 en el primer trimestre. Y lo que se observa es que hay una reducción significativa de la incidentalidad. Lo que ven en la línea naranja es la frecuencia total de incidentes por hora hombre. Lo que ven en la línea azul es la frecuencia de incidentes en los que la conciencia situacional fue un elemento que contribuyó a ese incidente. Y fíjense que como desde el año 2022 pues hay una reducción importante en los niveles de incidentalidad. Y hoy por hoy la compañía tiene los índices de incidentalidad más bajos de los últimos 5 años. Esta compañía ha mostrado un gran interés en su producto, los estamos desplegando a todos los empleados de su compañía en Colombia y además vamos a hacer la implementación en otros países donde esta compañía hace presencia. Carlos, solo para aclarar, cuando hablamos de incidentes, no van a pensar que estamos hablando de seguridad industrial únicamente. Estamos hablando de incidentes operacionales, de incidentes asociados con seguridad de procesos, lo que quiere decir que esto, digamos, esa reducción sistemática no solamente ha traído una reducción en el sufrimiento humano que está asociado con los accidentes con lesión, pero también una reducción significativa en las pérdidas económicas asociadas con los incidentes operacionales, ¿no? Gracias, Juan. Correcto. Muy bien. Y hemos entonces aquí cubierto liderazgo con propósito, conciencia situacional, trabajo para ti y manejo mi riesgo dinámico. Y ahora nos vamos a mover a la ingeniería del desempeño humano. Sigo mi procedimiento porque creo en él. Yo no sé, Juan, si más bien vemos primero el video y después explicamos un poco las etapas. No tenemos audio, pero imagínense que cuando los escalones que están construyendo, que lo van a ver sobre el video, pues es un piano. Entonces, pues vamos a correrlo sin audio, pero yo creo que pues se puede utilizar sin problema. Este es un ejercicio que hizo la alcaldía de Estocolmo junto con Volkswagen para poder incrementar el uso de las escaleras común y corriente por encima de las escaleras eléctricas. Yo oigo un sonido, pero muy pasito, Juan. No sé. Sí, ingenieros, ahí se alcanza a escuchar bajito. Algo, ¿cierto? Sí.
Muy bien, esta es una explicación, digamos, de cómo los ingenieros del comportamiento, al hacer una intervención, pues logran un resultado significativo frente a la intervención. La ingeniería del comportamiento está muy basada sobre el modelo ABC del comportamiento, de antecedentes, comportamientos y consecuencias. Y digamos que desde el lado de los antecedentes hay un que influencia fuertemente el comportamiento, es el cambio en las condiciones del entorno. Si ustedes pudieron observar aquí, hubo un cambio significativo en el entorno porque pasamos de unas escaleras común y corriente construidas en cemento, como todas las conocemos, a unas escaleras que le pusieron unas teclas y además pues lo volvió divertido. Pero por el otro lado, desde el lado de las consecuencias, pues también hay un modelamiento del comportamiento importante porque pues lo que hace es retroalimentar con el sonido del piano. O sea, es una retroalimentación. La persona se pone, cuando pone su pie, suena el piano. En ese momento hay una retroalimentación inmediata, efectiva, y eso es lo que hace rápida, inmediata y efectiva, y eso es lo que hace que desde el lado de las consecuencias, pues la retroalimentación se vuelva un elemento muy importante en el comportamiento humano. Aquí lograron que el 66% de las personas pudieran pasarse de la escalera eléctrica a la escalera mecánica, básicamente. Muy bien. La ingeniería del desempeño humano básicamente tiene 4 etapas y vamos a mirar rápidamente cómo es que lo hacemos. La etapa 1 es identificar los procesos que ocasionan pérdidas. Si quieres pasemos a lo siguiente, Juan. Nosotros escogimos una serie de procesos, digamos, fueron en esta compañía la manipulación de tubulares en los taladros y la izada y bajada de la torre de los taladros. Esos eran los procesos, digamos, que generaban el 70% de las lesiones y el 69% del tiempo no productivo en las operaciones. Después, en la etapa 2, nos fuimos a identificar y analizar los comportamientos críticos asociados a esos procesos. Esta es una sesión bien interesante porque es donde nosotros juntamos a los que diseñan el procedimiento y los juntamos con los que ejecutan los procedimientos. Y eso es supremamente interesante oír cómo nosotros podríamos decir que en el 90% de los casos hay oportunidades enormes de mejora entre lo que se espera que las personas hagan en el procedimiento contra lo que las personas realmente hacen al momento de ejecutarlo. Y eso nos damos cuenta en estos talleres básicamente porque estamos poniendo el que hace y el que piensa de alguna manera. En la etapa 3, básicamente lo que hacemos es ya una intervención, una medición de la adherencia y la retroalimentación. Es decir, ya habiendo identificado los procesos críticos, los comportamientos críticos, nos vamos a observar que las personas se adhieran a esos comportamientos. Es decir, si uno de los comportamientos críticos que observamos fue, o definimos o acordamos, fue que los tubos se empujan en lugar de alar, pues yo lo que observo como observador es si esa persona que ejecuta eso está empujando el tubo o lo está alando. Y aquí es se adhiere o no se adhiere, básicamente, y eso es lo que registramos en nuestro formato. Y si ustedes ven aquí, donde dice línea base en la parte azul, pues nosotros, ese fue un proceso que hicimos con una de las compañías, con uno de nuestros clientes. En esa línea base estuvimos observando un número de equipos y las personas mirábamos si se adherían o no. Si ustedes observan, pues hay una varianza
bastante importante en los resultados. Después de esa línea base, entonces, comenzamos a construir ya la línea efectiva usando la retroalimentación en cada uno de los taladros. Y básicamente hay una diferencia en el tiempo importante porque se baja la varianza y se baja y la adherencia casi que sube y alcanza el 97%, 96% o 95%. Entonces pasamos de una línea base del 83 a una línea del 95%. En la etapa 4 lo que hacemos es un escalamiento, es decir, ya no eran solamente 4 equipos, sino que estábamos utilizando, lo llevamos a más de 20 equipos dentro de la organización y eso lo que permitió fue llevar una adherencia dentro de la línea base del 83% ya con todos los equipos a una adherencia del 96%. Esta compañía hoy por hoy pues tiene unos indicadores bien importantes porque el IFAT, digamos, ha venido decreciendo enormemente desde el año 2022 y el IFAT de Independence y el IFAT de IDH, cuando hacemos la intervención de IDH, pues se observa en la línea azul definitivamente un nivel decreciente de ese indicador. Por supuesto, el ISAT también de Independence contra el ISAT de IDH, pues ha mostrado desde el año 2021, que es donde venimos interviniendo esta compañía, un decrecimiento importante en sus indicadores. Estos son taladros de workover o de reacondicionamiento, básicamente. Hay otro indicador bien importante y es el NPT, el tiempo no productivo. En esta compañía miden el porcentaje del costo de tiempo no productivo con respecto al costo total del tiempo no productivo. Y fíjense que desde el año 2021, pues han venido en las 4 líneas que ellos miden en el sistema de levantamiento, de control de pozo, el sistema eléctrico y el sistema hidráulico, ha tenido una reducción supremamente importante con unos niveles bien bajos de NPT al día de hoy. Gracias, Carlos. Entonces, digamos que recorrimos de una manera muy, digamos, con vista de helicóptero, cómo nosotros le ayudamos a organizaciones a mejorar el desempeño de la gente con la gente. Yo creo que tenemos un poquito más de 15 minutos, que es lo que teníamos planeado para recibir las preguntas. Sandra, no sé si las personas pueden abrir el micrófono y formular la pregunta o si la pueden preguntar a través del chat y tú nos las retransmites. En paralelo, les agradecería muchísimo que escanearan el código QR que estamos ofreciéndoles ahí para que nos cuenten qué piensan de esta conferencia y si quieren que continuemos nuestras conversaciones a posteriori, pues nos cuenten y nosotros los llamamos y charlamos sobre este tema que para nosotros es muy apasionante y por ello estamos en el día a día educándonos y buscando formas pragmáticas de aplicar la ciencia a la mejora pues, del desempeño del talento humano. Entonces, Sandra, no sé si podemos abrir la línea o cómo hacemos para recibir las preguntas. Claro que sí, ingenieros. Bueno, en este momento ya todos los asistentes cuentan con su micrófono habilitado. Los invitamos a todos los que deseen participar con preguntas, comentarios, dudas para compartirlos con los ingenieros para poderles brindar respuesta. Pueden levantar la mano, dejar sus preguntas en la caja de preguntas o habilitar su micrófono, que todos los tienen activos. Gracias, Sandra. Bueno, tenemos una pregunta del ingeniero Jorge López. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes al doctor Carlos Botero y al doctor Juan Carlos López. Les agradecemos su interesante exposición. A lo largo de la misma, ustedes han mencionado como un elemento importante el error humano y a él le han atribuido, digamos, una carga importante como generador de accidentes o incidentes. En esas, digamos, en esas asesorías que ustedes hacen, desde luego, uno como ser humano se avergüenza, le da miedo el error.
y muchas veces eso también tiene o conlleva con la negación de lo mismo y la aceptación del error. ¿Cómo se maneja esto para que haya ese campo fértil para que se reconozca el error y se pueda corregir sin avergonzarse o sin detrimento de su propio desempeño individual? No, buenísima la pregunta. Gracias, ingeniero López, casi tocayo. Bueno, en el programa de liderazgo con propósito, lo primero que hacemos nosotros es que con el cliente definimos cuáles son los comportamientos del líder ideal de esa organización. Y te voy a poner un ejemplo real de uno de los clientes nuestros, en el cual el primero de los comportamientos del líder de esa organización es que el error humano es normal, pero la negligencia no. Entonces, en esa organización, a través de las sesiones de coaching, nosotros tenemos discusiones uno con los diferentes líderes para que ellos comprendan que pues somos seres humanos y que culpar a la persona que comete un error no arregla nada. Eso viene de una teoría de un investigador que se llama Todd Conklin, que dice, pues, o sea, el error humano es normal y culpar a la persona que comete un error, pues no arregla absolutamente nada, ¿sí? Eso lo hacemos en el programa de liderazgo con propósito, es preparar a la organización, es como sembrar el terreno, o en el caso del ejemplo que mostraba Carlos Botero, es que el liderazgo es como la fundación del puente. Sin eso es muy complicado hacer el resto. Y por eso nosotros complementamos el tema de conciencia situacional y el tema de la ingeniería del desempeño humano con el liderazgo con propósito, para preparar a la organización y que acepte que el error humano existe, es normal, todos cometemos errores, y cuando yo veo que parte de mi equipo, que una persona de mi equipo comete un error, lo que hago es acompañar, es comprender, es ayudar. Ahora, otra cosa distinta es que una persona competente que conoce los procedimientos y que tiene los recursos, deliberadamente haga las cosas mal. A eso se le llama negligencia, y entonces ese comportamiento específicamente nosotros lo diseñamos como: ante el error aconsejo y acompaño, ante la negligencia soy intolerante. No sé, Jorge, si eso te da luces de cómo nosotros lo manejamos a través del programa de liderazgo con propósito, y no sé, Carlos, si tú quieras contribuir en algo más. No, creo que está completa la respuesta. Ingeniero López. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jorge, por su pregunta. Invitamos a todos los ingenieros, a todos los asistentes a esta conferencia para que puedan habilitar su micrófono, dejar las preguntas en la caja de preguntas, levantar la manito. Bueno, en el momento no tenemos preguntas, no tenemos más preguntas. Si gusta, doctor, podemos continuar. Bueno, entonces estamos recibiendo mensajes de agradecimiento de los ingenieros. Muchas gracias, ingeniero, por todo su valioso tiempo, por la información, por la explicación suministrada. Bueno, nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto en la conferencia. Estamos grabándolo, ¿no, Sandra? Sí, ingeniero, sí. Sí, digamos sino que hay ingenieros que muchas veces piden de pronto que alguna información acerca de lo que expusieron para no ver toda la conferencia, pero sí, en esta conferencia queda grabada en nuestras memorias, en nuestro canal de YouTube. Claro. Lo que nosotros vamos a hacer es subirlo a nuestro canal de YouTube y lo vamos a colgar en nuestra página web, que a propósito está ahí. Está también los mails del ingeniero Botero y el mío, si ustedes quieren contactarnos para continuar la conversación, con mucho gusto. Y sí les agradecería mucho que nos den su opinión utilizando el código QR que está ahí en la pantalla. Tenemos una mano levantada del ingeniero Vladimir González. Ingeniero, adelante, ¿puede habilitar su micrófono? Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias.
Una de las cosas que, bueno, en las que me he trabajado en el último tiempo es acerca de la seguridad de procesos, y algo de lo que se ha visto es que dentro de las actividades operativas hay muchas señales que dentro de seguridad de procesos, es un fundamento de seguridad de procesos que llaman señales débiles. Muchas veces esas señales débiles forman un papel no relevante dentro de la conciencia de la persona o el grupo que está haciendo una actividad operativa, y que al final eso se traduce posiblemente en una situación no deseada, ¿sí? ¿Cómo dentro del esquema que manejan, puede esas señales débiles darles la relevancia que se necesita para que estas mismas no produzcan el efecto que normalmente podrían llegar a producir dentro de una actividad operativa? ¿Y cómo esto entra dentro de la disciplina operativa? ¿Sí? Porque mucho entrenamiento se hace, mucha charla se hace, pero siguen pasando los mismos tipos de accidentes, o sea, ya sea a nivel de refinerías, a nivel de plataformas, ya si hablamos operaciones más específicas como perforación o workover, por lo general siguen pasando de lo mismo, o sea, es casi que la misma receta, pero tal vez cambian los personajes o la época, ¿no? Si estamos hablando desde Frisbrook, bueno, el accidente de allá en Inglaterra, después, o si hablamos hasta aquí ya Macondo o para Alfa, ¿no? Entonces, siempre han cambiado, o sea, permanece en el tiempo, pero los personajes son diferentes. Entonces, ¿cómo eso puede ser de alguna otra manera que, como lo veo, sí logra impacto suficiente, pero tal vez los esfuerzos no son direccionados de la manera correcta dentro de las organizaciones? Muchas gracias. Gracias, Brainer. Bien, tengo un par de reflexiones al respecto. La primera es, ¿qué hace la organización con las señales débiles? ¿Cierto? Porque la señal débil, que para quienes no están familiarizados con el tema de seguridad de procesos, es básicamente algún indicador que está mostrando que algo no está bien, ¿sí? Es alguna situación que es repetitiva o que está mostrando una tendencia preocupante. ¿Qué hace la organización con eso? Y cómo reacciona la organización a esas señales débiles para evitar que se conviertan en pérdidas, ¿sí? Eso en general. Ya específicamente, ¿qué hacemos nosotros? Como lo explicaba Carlos, y haciendo el símil del puente, a través de la ingeniería del desempeño humano, nosotros tomamos procesos que son críticos, es pura seguridad de procesos, ¿sí? Pero en lugar de hacer bow tie o, digamos, esos análisis tan gigantescos de barreras y toda esa cosa, que no quiero desestimarlos, pero creo que a veces son difíciles de llevar a la práctica, nosotros lo que hacemos es, con la gente que ejecuta y con la gente que diseña los procesos, los juntamos en un salón por 5 días y nos enfocamos en esos procesos que están fallando, en esas señales débiles, ¿sí? Y lo que hacemos es identificar dos cosas. Primero, ¿cuáles son los pilares del puente? Es decir, ¿cuáles son los comportamientos críticos que controlan la mayor parte del proceso? La ciencia dice que no importa qué tan complejo sea un proceso, siempre hay algunos pocos comportamientos que lo controlan. ¿Sí? Te puedo dar ejemplos de esos, Brainer. Y lo que hacemos con ellos, con los muchachos que ejecutan, es diseñar un mecanismo para que ellos mismos midan la adherencia comportamental, la reporten de manera libre y haya entonces un mecanismo de retroalimentación, porque al ser humano, cuando se le dice en dónde está su nivel de desempeño y cuál es el desempeño óptimo que espera la organización, la gente quiere hacer las vainas bien. Entonces, ese loop de retroalimentación lo que hace es que la gente poco a poco suba sus niveles de adherencia hasta niveles óptimos que nosotros buscamos que sean por encima del 95% de manera sostenida, como lo mostramos en el caso de Independence Drilling. Y entonces, al lograr esa consistencia en aquellos comportamientos que son críticos para el proceso, lo que haces es mejorar el control del proceso, bajar la desviación estándar, es decir, que todo el mundo haga la vaina de la misma forma y la haga bien siempre, y con eso bajas las pérdidas. Es una teoría
distinta a lo que normalmente hemos visto en la industria, porque realmente se enfoca en la gente y porque consideramos que la gente es la que realmente sabe cuáles son las fuentes de varianza comportamental. Entonces, yendo con ellos, nosotros logramos identificar esos pilares del puente y a través de la medición, de la autogestión del riesgo, la gente pues, reporta sus niveles de adherencia y va mejorándolos poco a poco. Eso es un resultado. El otro resultado de esto de las señales débiles es que cuando uno encuentra las razones por las cuales la gente hace la tarea de una forma y otra gente la hace de otra, hay razones organizacionales, siempre. Siempre hay cosas que la organización tiene que hacer para facilitar la adherencia comportamental. Y esto quiere decir que uno de los entregables de ese taller, que acabo de terminar uno hace 2 minutos, es que reunimos a la gerencia y le decimos, bueno, pana, aquí están los niveles, los comportamientos críticos los comportamientos críticos a los que queremos que se adhieran, pero por el otro lado, aquí están los cambios en el contexto operacional, en el entorno, que nos van a permitir reducir o eliminar las pérdidas, ¿sí? No sé si eso hace sentido, Breiner. Sí, Juan Carlos. Y aquí creo que entra también mucho la cultura organizacional. Si no hay cultura organizacional enfocada en ese sentido, pues todo lo que se haga realmente no va a rendir ese fruto, ¿no? Es lo que también percibo ahí. Tiene que ver mucho la cultura organizacional. Exacto, y por eso uno de los elementos fundamentales del programa que nosotros implementamos es el tema de liderazgo con propósito. Hay que darle fundación al puente, si tú quieres. No sé, Carlos, si quieres agregar algo. Sí, yo Vladimir, agregaría el tema de conciencia situacional. Fíjate que me parece muy interesante cuando tú mencionas que en el tiempo, una y otra vez, repetimos lo mismo. Lo que estamos es cambiando los personajes. Y es que ahí juega un elemento fundamental la conciencia situacional. Y por eso, digamos, el producto en sí mismo ha hecho una contribución importante en los clientes que acompañamos, porque lo que hace es que la persona sea capaz de identificar en ese minuto donde está ejecutando la intervención al generador, sea capaz de atender, sea capaz de comprender y sea capaz de anticipar los posibles riesgos en ese minuto a minuto. Porque como te decía, pues nos hemos acostumbrado a identificar los riesgos antes de arrancar el trabajo, que está bien, es otra fuente de información, pero ya cuando nos vamos a ejecutar el trabajo, las cosas comienzan a cambiar. Entonces hay que formar a las personas para que a través de la conciencia situacional sean capaces de manejar ese riesgo dinámico. Muy bien. Gracias, Breiner. Sandra, no sé si tenemos tiempo para otra pregunta y si no, pues cerramos. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas. De igual manera, muchas gracias a todos los participantes por su asistencia. A sus correos electrónicos llegará una encuesta para que ustedes puedan evaluar su experiencia el día de hoy en esta conferencia. Queremos aprovechar para cordialmente invitarlos a participar de nuestra próxima conferencia que se llevará a cabo el próximo martes 9 de julio a las 3 de la tarde. Es la cuarta parte de estrategias para optimizar el monitoreo de condición de equipos y maquinaria. Es de manera virtual, quedan todos cordialmente invitados. Nuevamente, muchas gracias a los doctores. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera damos por finalizada la conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Sandra. Gracias. Y gracias a todos. Buena tarde. Gracias, chao. Chao.